Hoy estamos con la lección número 14 en nuestra introducción al Pentateuco y vamos a terminar hoy con el libro de Éxodo. Precisamente la materia por cubrir comprende los capítulos 25 al capítulo 40. Es un trozo muy importante de ese libro. Casi estamos hablando de la mitad. Y lo primero que queremos hacer es hacernos una idea del contenido de estos capítulos. Es relativamente fácil porque la materia que vamos a considerar y lo que Dios nos revela en esos capítulos es realmente muy bien estructurado. Del capítulo 25 al capítulo 31 tenemos finalmente la revelación divina de lo que podríamos llamar la tienda o la casa de Dios entre los hombres. En ese caso concreto, entre Israel. Estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de los utensilios que se usan dentro del tabernáculo y estamos hablando de las personas que llevan a cabo su ministerio dentro de este tabernáculo, que son los levitas y los sacerdotes. Todo esto está cubierto aquí. Hay una curiosidad. Después del capítulo 31 y después de que el pueblo ratifica solemnemente el pacto que ha hecho con Dios, tenemos 3 capítulos, del capítulo 32 al capítulo 34, donde nos enteramos de la rebelión del pueblo. O sea, parece impresionante, nada más hacer el pacto, el pueblo desobedece a todo lo que Dios había estipulado. Y estamos hablando de la famosa historia del becerro de oro. Moisés tiene que interceder por el pueblo y finalmente Dios sigue adelante. Y luego los capítulos 35 al capítulo 40 parece una repetición de lo anterior, pero hay una diferencia. Si en los capítulos 25 al capítulo 31 Dios nos cuenta lo que hay que hacer después de este inciso con la rebelión del pueblo, nos cuenta la Biblia que exactamente tal y como Dios lo había mandado, exactamente así se hizo. Entonces, esto es la forma como se organiza este pasaje que vamos a considerar. Y además, pues, lo que queremos hacer es entender un poco el porqué del tabernáculo. También vamos a hablar de algunas cosas de su significado simbólico, aunque en esa introducción no vamos a tener mucho tiempo para entrar en detalles, pero por lo menos alguna idea nos podemos hacer. Vamos a hablar un poco de los diferentes utensilios que se usaba en la medida que vayamos adelante con estos capítulos. Bueno, simplemente me gustaría hablar del contenido de cada capítulo de forma muy breve para que ustedes por lo menos tengan una idea de qué estamos hablando. En el capítulo 25 se habla de los materiales que se usa en la construcción del tabernáculo. Y esos materiales son muy importantes porque vienen de parte del pueblo. Quiere decir que el pueblo
provee esos materiales, se hace como una colecta y se usa, por ejemplo, por parte el hierro, pero sobre todo la plata y el oro que el pueblo lleva. Y esto sirven para construir una de las cosas más importantes, que en ese caso es el arca del pacto, con su cobertura, esa cobertura que representa dos ángeles, dos querubines. Lo vemos en la ilustración, en el modelo que he facilitado con esta exposición. Esto es, digamos, la cubierta para em, para esta caja que llamamos el arca del pacto. Bien, esto lo tenemos en el capítulo 25. También se habla de otros utensilios que se usan, por ejemplo, la famosa menorá de 7 brazos, que era importante para dar luz en este lugar. Luego hablamos de la forma como se separa el lugar santísimo del lugar santo. Había 2 lugares. Si miramos el lugar que Dios había provisto, que tenía planificado, que es el tabernáculo, vemos que hay un compartimento un poco más grande dentro de esa tienda que corresponde al lugar santo. En ese lugar santo tenemos 3 utensilios que son importantes, que es la menorá, el candelabro de 7 brazos. Luego tenemos un altar que se usaba para quemar incienso, que representan las oraciones. Y luego también tenemos una mesa con los panes, lo que se llaman los panes de la proposición, que son 12 y representan las 12 tribus de Israel. Pues esto es lo que hay en esa parte. Y luego hay otra parte detrás del velo que se describe su construcción en el capítulo 26, que es el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día de la redención. De ese día vamos a hablar cuando consideremos el libro de Levítico. Hablaremos de ese día, de su significado. Entonces, allí solamente había un mueble, un objeto, si se quiere, que es el arca del pacto. Ahora, dentro de ese arca del pacto había 3 cosas. Había una muestra del maná, que era la comida de Israel durante todo ese tiempo en el desierto. Ya hablamos la última vez de que cómo Dios proveyó y la forma sobrenatural de este maná. Luego tenemos la vara de Aarón que brotó, que recordó a los israelitas de la autoridad que Dios había investido en Aarón. Y luego, claro, lo más importante, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos que estaban también dentro de ese arca del pacto. Pues todo esto fue cubierto por una, por una cubierta, valga la redundancia, que representaba 2 ángeles, 2 querubines que guardaban, para decirlo así, la presencia, la santidad de Dios. Esta era la idea, y esto es realmente lo que tenemos dentro de este lugar tan especial que es el tabernáculo. El tabernáculo realmente marca una época nueva para Israel. Hasta el momento, los israelitas adoraban a Dios, pues en casa, muchas veces
igual en Egipto a veces tenían la posibilidad de reunirse en pequeños grupos, pero realmente muy poca información tenemos sobre la forma como Israel adoraba a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque además hasta ese momento Dios no había revelado cómo él quería ser adorado. Y tenemos que entender esto. Esto ahora es una nueva época. Eso marca una nueva era. Y esa era realmente es Dios está entre su pueblo. Esto es el cambio fundamental. Esto ni en los tiempos de los patriarcas ni después fue el caso. Dios entre su pueblo. Entonces, no solamente esto, no solamente Dios se escoge una morada, según un modelo muy interesante, en un momento hablaremos de ello, no solamente se escoge una morada, que además es una morada movible, una tienda realmente, sino además Dios prescribe, dice a Israel cómo él quiere ser adorado. Esto el libro de Levítico. Si hacemos esa diferenciación, es muy importante en el libro de Éxodo, en esa parte que consideramos hoy, Dios, para decirlo así, construye o hace construir el lugar de encuentro donde se consigue la reconciliación, la redención para el pueblo de una forma provisional, donde se iban a llevar a cabo los sacrificios correspondientes que Dios manda. Y luego, en el libro de Levítico, se nos dice cómo esto debería funcionar. Voy a ponerlo de esa manera y como el ejemplo. Si lo que consideramos hoy el tabernáculo, vamos a llamar una máquina de redención, ¿vale? Y perdón por esa expresión, pero vamos a usar esa expresión técnica, una máquina de redención como Dios quiere redimir al pueblo provisionalmente. En el libro de Levítico tenemos la destrucción como esa máquina, entre comillas, funciona. Es muy importante que desde el primer momento nos demos cuenta de una cosa, no se le puede adorar a Dios de cualquier manera, sino tiene que ser de la manera que corresponde al ser de Dios. Esto es el gran error de las demás religiones, de las demás formas de buscar o de rendir servicio a Dios, que ese tipo de culto es un culto hecho por los hombres, al estilo del hombre, como al hombre se le ocurrió. Lo que tenemos aquí es una revelación. Esto no viene de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Dios explica a la gente, a los israelitas, cómo Él quiere ser adorado y cómo debe de ser adorado. Pues de una manera que corresponde a su ser, que corresponde a su esencia. Y esto es lo importante. El lema fundamental de lo que tenemos aquí es ese lema de sed santos porque yo vuestro Dios santo soy. Vemos esa revelación de la santidad de Dios en Éxodo aquí, pero luego en el libro de Levítico, donde se repite ese versículo varias veces, vemos cómo esto se lleva a cabo. Entonces, una vez más en Éxodo 25 al 31 y del 35 al 40, tenemos una descripción del tabernáculo y luego un relato de su construcción, hasta el último detalle. O sea, nada se le deja a la imaginación de los israelitas. Y esta descripción, pues sí, nos puede parecer un poco aburrida. Se lee realmente como un manual de instrucción. Y un manual de instrucción, si tú tienes un aparato,
algo complejo, no es tan fácil. Podemos poner el ejemplo de un ordenador o de un programa de ordenador. Esto requiere estudio. Hay una serie de reglas a las cuales hay que seguir. Hay que estudiar ese manual. Y si no se hace bien, pues la cosa no funciona. Y hay que imaginarse esto de la misma manera. Hablando un poco de forma técnica. Es el aparato que ahora, para decirlo así, se junta y Dios explica cada detalle de ello. Nada se deja al antojo de la gente. Y una vez más, por primera vez desde la caída del hombre, desde la expulsión del paraíso, por primera vez Dios ahora promete estar presente con los hombres de una manera especial. Antes de la caída del hombre, la tierra era la morada de Dios. Allí estaba el paraíso, el jardín de Edén. De hecho, leemos como Dios estaba de tú a tú con Adán y Eva. Luego nos damos cuenta que después de la caída, que Dios el Hijo, obviamente en ese caso, andaba por ese lugar al encuentro del hombre. Como hemos visto, esa intimidad, ese tú a tú con Dios, cambia con la entrada del pecado en el mundo. Esa íntima relación del hombre con Dios, realmente de estar de tú a tú, para decirlo de alguna manera, no sería restaurada hasta que Jesucristo viniera para morir en la cruz del Calvario. Cuando Dios le da al pueblo de Israel el tabernáculo, esta morada, esta tienda, es símbolo profético de esta restauración. Por esto, este santuario simbólicamente habla de Cristo, habla de diferentes aspectos de la naturaleza de Cristo y de su obra de redención. Y una vez más, no vamos a tener el tiempo para entrar en detalles, pero hay libros excelentes que nos explican el simbolismo del tabernáculo. Cada detalle es una historia fascinante y yo les recomiendo, como mis estudiantes, de hacer este estudio complementario donde ustedes puedan entrar más en los detalles de este lugar. Un libro excelente que yo personalmente recomiendo es el libro de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim, que nos describe el culto en el Antiguo Testamento. Es un libro que cualquier cristiano debería leer y que en este caso nos ayuda grandemente a entender los detalles de este santuario. El tabernáculo, por lo tanto, es como un preanuncio de las verdades que iban a ser reveladas en el nuevo pacto. Ahora, cuando Moisés está en la montaña donde él recibe de parte de Dios esa revelación del pacto y los detalles de lo que se nos dice en el libro de Éxodo, él ve un modelo del tabernáculo. Y esto es muy importante. Hay 4 escrituras que nos indican que ese tabernáculo no es una tienda a la moda del tiempo en el año 1400 y pico antes de Cristo, sino esto corresponde a un modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte de Sinaí.
Según Hebreos, el tabernáculo es una imagen de realidades celestiales. Y me gustaría leer ese versículo que es crucial para que nosotros entendamos lo que tenemos aquí por delante en esos capítulos. Vamos a Hebreos capítulo 8. En el versículo 5 dice, hablando de los sacerdotes, de las ofrendas del Antiguo Testamento, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso es importante. Quiere decir, el tabernáculo representa el original. ¿Y dónde está el original? El original está en el mundo invisible, en el cielo. Nos damos cuenta de esto de dos libros particularmente. Uno en el Antiguo Testamento es el libro de Ezequiel y el otro en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, donde nos damos cuenta de que en ambos libros el centro es ese lugar, ese santuario en el mundo invisible que está en el cielo, que es el tabernáculo celestial. Y el tabernáculo que ahora se describe en el capítulo, a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 31, esto es simplemente una descripción del modelo, del original que está en el cielo. Ahora, esto es muy importante. Si ustedes entiendan esto, pues entienden más que mucha gente. Lo repito de nuevo. El tabernáculo no es simplemente un modelo arbitrario, sino esto representa, es reflejo de lo que hay en el cielo. Representa la redención de Cristo, representa a diferentes aspectos de la redención de Cristo. En el cielo, la morada de Dios en medio de sus criaturas que le rodean, los ángeles, los redimidos, existe de una manera perfecta. Y algún día, cuando el cielo y la tierra serán renovadas, de esto habla el libro de Apocalipsis capítulo 21 y 22, cuando este día llega o cuando usted antes vaya a estar en la presencia del Señor, esa morada también será algo que ustedes pueden ver con sus propios ojos. Ese tabernáculo además nos enseña que aún no hay acceso libre a la presencia de Dios. Nos daremos cuenta, sobre todo en el libro de Levítico, que en primer lugar el israelita normal, a menos que fuera levita o sacerdote, tenía tajantemente prohibido entrar dentro del recinto vallado de ese tabernáculo. Estaba prohibido completamente. Entonces, nos enseña que aún hay una distancia. Incluso cuando estamos hablando del lugar santísimo, ni siquiera un levita podía entrar allí, ni siquiera un sacerdote, salvo el sumo sacerdote, y esto solamente una vez al año. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hay una distancia entre el pueblo y Dios. Es algo que nos es un poco difícil de entender en el Nuevo Testamento, porque desde cualquier lugar nos dirigimos a Dios, le adoramos. Esto para el israelita no fue posible. Para nosotros es posible por el sacrificio y por la redención de Jesucristo en la cruz. Muchos creyentes no se dan cuenta que los acontecimientos
que llevaron a Jesucristo a la cruz siguieron a unas reglas divinamente instituidas y ya reveladas a los israelitas en las leyes del culto del Antiguo Testamento y de la construcción del tabernáculo. O sea, la redención de Jesucristo sigue a las pautas que tenemos en estos capítulos. Vamos a intentar por lo menos adentrarnos un poco en esa forma de cómo Dios revela los planes de su redención a través de esta tienda. Y quiero decirlo de esa manera. En los capítulos 25 al 40, quitando ese inciso del 32 al 34, que habla de la rebelión de los israelitas, allí tenemos el mensaje de la redención de Jesucristo. Y por esto, no solamente podemos, sino debemos de predicar y explicar el significado del tabernáculo. Por eso es tan importante hacer también un estudio pormenorizado de este tabernáculo, porque habla de Cristo, habla de su redención. Es una pena que esas cosas muchas veces hoy se dejan de lado porque hablan de elementos tan importantes de lo que es nuestra redención que finalmente fue cumplida en Jesucristo. Y es Jesucristo mismo que nos advierte de esas cosas cuando Él dice en Lucas 24, primeramente en el versículo 27 y luego en el versículo 44, las siguientes cosas. Lucas 24, en el versículo 27 les dice a los dos discípulos camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora viene, comenzando desde Moisés, obviamente esto implica el libro de Éxodo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No es un capricho exegético, no, es un mandato divino de entender estos capítulos de esta manera. Y luego también el versículo 44, cuando él dice a los discípulos en el aposento alto: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y lo tenemos otra vez, en los profetas y en los salmos. Pues también y particularmente estos capítulos que hoy forman parte de esa lección 14 hablan de Cristo. Y si uno no entiende esto, pues estos capítulos serán los más aburridos sobre la faz de la tierra, o mejor dicho, en toda la Biblia. Es la razón, infelizmente, porque muchos creyentes no saben qué hacer con esos versículos y se pierden una gran riqueza, un gran tesoro. La tienda y los objetos del tabernáculo son símbolos de Cristo y de su redención. Lo primero que nos llama la atención en es la repetición del contenido. Capítulo 25 al 28 y el capítulo 30, Dios le dice a Moisés qué es lo que se tiene que hacer. Para decirlo así, esto es el manual de instrucción. Bueno, perdón que tal vez otra vez use una comparación poco apropiada, pero creo que nos ayuda. Es seguramente todos nosotros en algún momento hemos intentado juntar un mueble que hemos comprado en una tienda de muebles como IKEA, por ejemplo, que te facilitan la distribución como se hace y luego se junta. Pues así tenemos que imaginarnos esto.
Y luego, en la segunda parte, los capítulos 36 al 40, se dice que se hace exactamente de esa manera, con palabras casi idénticas. O sea, la diferencia es, en la primera parte se dice, esto es lo que tienes que hacer, y en la segunda parte se dice trozo por trozo, y así se hizo, exactamente como Dios lo había mandado. Ahora, obviamente nos podemos preguntar, ¿y por qué eso no se resume en una frase? ¿Por qué todo ese detallismo? ¿Por qué tantas palabras y repeticiones? Y la respuesta es sencilla, y cualquier persona que ha estudiado leyes para hacerse abogado o juez o fiscal del Estado lo entiende perfectamente. El lenguaje jurídico tiene que ser exacto. Y esto es lo que tenemos aquí. Es un lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto con el hombre. Y por lo tanto, en cada detalle, ese lenguaje tiene que ser exacto. Además, otras cosas son importantes. Los israelitas, igual que nosotros, aprendemos por la repetición. Por eso espero que se hayan dado cuenta, es la razón porque a veces digo las cosas 2, 3 o incluso 4 veces. Porque repitiendo las cosas se nos quedan mejor. Es una forma importante de aprender. Y además, otra razón es muy importante que se haya constancia de que cada detalle fue construido exactamente según la palabra de Dios. O sea, Dios había dicho y detalle por detalle se dice, bueno, y así se ha cumplido exactamente de esta manera. Y luego una cuarta razón es porque en la cultura hebrea, que obviamente es distinta a nuestra cultura, en la cultura hebrea las cosas se expresan cuando se quieren enfatizar por repetición. Esto es algo que lo vemos en el Antiguo Testamento en diferentes partes. A veces se dicen las cosas 2 y 3 veces, y esto simplemente quiere decir que hay un énfasis sobre lo que se repite. Ahora, ¿cuál es el secreto del tabernáculo? No es una casa, no es una tienda según la época, sino, como hemos visto, una copia del original. Antes leí de Hebreos capítulo 8, pero bueno, vamos a leer ahora ese versículo donde por primera vez aparece en ese libro de Éxodo, precisamente en el capítulo 25, el versículo 40. Mira, dice Dios a Moisés, y hazlos, o sea, esos utensilios, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo mismo se repite en el capítulo 26, en el versículo 30, donde dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el nombre. Y lo mismo repite Esteban en el capítulo 7, versículo 44 del libro de los Hechos. Son 4 versículos que nos demuestran esa gran verdad. El tabernáculo es una copia de las cosas que vemos en el cielo, o que algún día vamos a verlo así. Una vez más lo digo, hay un libro, bueno, hay varios libros, pero uno particularmente en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento que nos enseña esas verdades, que es el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel, que además son dos libros que prácticamente en cuanto a su estructura son paralelos. De hecho, el trasfondo en ambos libros, tanto en Ezequiel como en el libro de Apocalipsis, es que hablan de un culto en el tabernáculo celestial.
Esto queda muy claro en el libro de Apocalipsis, donde nos damos cuenta que, por ejemplo, los diferentes juicios de los cuales habla de ese libro salen del trono de Dios, salen de ese tabernáculo celestial. Quiere decir que esto nos enseña que quien manda en ese mundo no son los respectivos gobiernos, ni es el diablo y sus demonios, es Dios. Y Dios actúa desde su santuario. No vamos a entender el libro de Apocalipsis sin entender esa importancia del lugar celestial del tabernáculo. Y no vamos a entender la simbología del tabernáculo sin descifrar su mensaje. O sea, ¿qué significa? Esto es la idea que hay detrás. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, se nos dice que Dios estipula: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El resto de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22, es la puesta en práctica de este deseo divino de habitar, de morar entre su pueblo. Empieza con el tabernáculo. Luego, en los tiempos de David, ese tabernáculo se lleva a Jerusalén, pero finalmente el tabernáculo cede lugar al templo. Primera de Reyes, capítulo 8, nos habla de la inauguración del templo y de nuevo la gloria de Dios desciende sobre este edificio y Dios mora en medio de su pueblo. Hasta su destrucción en el año 586. Después del exilio se construye un nuevo templo que luego se hace más grande en los tiempos de Herodes. Pero ya llegando a esa época, leímos algo muy interesante. Leímos que Dios viene en la forma de su Hijo que toma una naturaleza humana, que encarna. Y dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Literalmente la palabra para habitar viene de esa palabra tabernacular, sería una traducción literal. Quiere decir que Jesucristo era el templo de Dios y ahora de repente entendemos esa palabra enigmática de Juan 2, versículo 19-21, cuando dice Jesucristo que era Él el verdadero templo de Dios, porque Dios moraba en Él con toda su plenitud. Después de la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, la Biblia nos revela que Dios mora tanto en el creyente individual, por lo tanto, el apóstol Pablo habla del creyente como templo de Dios, como en la iglesia como tal. Los pasajes correspondientes son 1 de Corintios 3:16 y 2 de Corintios 6:16. Pero lo más interesante está por venir. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 16 nos enseña que la ciudad celestial tiene forma cúbica, o sea, de un cubo. Su anchura, su longitud y su altura son iguales. Esto es lo que es la forma geométrica de un cubo. Comparando las medidas de la ciudad con el tabernáculo, nos encontramos ante el sorprendente hecho de que las medidas del lugar santísimo corresponden a un cubo. Ahora, te lo voy a explicar porque esto realmente es una de las sorpresas que nos llevamos al estudiar el libro. Vamos a considerar más ejemplos. El altar de bronce del cual se nos habla en el capítulo 27 fue hecho de madera cubierta de bronce. De esa manera no pesaba tanto para el transporte
y al mismo tiempo podía resistir al fuego. Este altar estaba situado en la entrada del lugar santísimo. El simbolismo es evidente. No se puede entrar en la presencia de Dios aparte de un sacrificio, aparte del derramamiento de sangre. El versículo 8 de ese capítulo nos indica de nuevo que Dios le mostró a Moisés un modelo celestial. Quiere decir, las leyes de los sacrificios, que luego se pormenorizan en los primeros 5 capítulos de Levítico, reflejan realidades celestiales. O por ejemplo, el éfod del sumo sacerdote, que también lo vemos en esta representación, es un vestido de 2 piezas sin mangas que fue atado al cuerpo con un cinto. Este éfod era símbolo de la belleza de la naturaleza divina de Cristo y era el vestido oficial del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque sus vestidos representaban la gloria de Dios. La apariencia radiante del sumo sacerdote fue causada por el lino de color rojizo de su delantal. El pectoral contenía diferentes piedras preciosas que además reflejaban la luz. Llevaba un cinturón de oro y también anillos de oro. Incluso su turbante era de color de oro. Un artista no podía hacer más para producir más efectos de luz y de fuego. Si estudiamos el éfod del sumo sacerdote y la aparición de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, nos damos cuenta que allí Cristo lleva el éfod, la vestimenta del sumo sacerdote. Otro ejemplo, de Éxodo 28, versículo 9 al 12, aprendemos que en las sombreras del éfod estaban los 12 nombres de las tribus de Israel escritos en una piedra preciosa, el ónice. Su color era negro. La misma simbología la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Es el único lugar, aparte de Éxodo 28, donde hay nombres escritos en una piedra. Son los nombres de los creyentes. Esto es realmente muy interesante. Hay un lugar en la Biblia donde incluso se nos explica más, pero no vamos a tener el tiempo para entrar en ello, pero nos quedamos con esa imagen realmente de los nombres escritos. Realmente con estos pocos ejemplos nos hemos dado cuenta que vale la pena descifrar los misterios de esas partes de la Biblia considerados partes aburridas. Son muy interesantes porque nos hablan de la historia de nuestra salvación. Ahora, para terminar esa parte que nos toca estudiar hoy, que solamente podemos considerar por encima, porque al fin y al cabo es una introducción al Pentateuco, quiere decir que lo que me gustaría es que se les hiciese la boca agua, que ustedes mismos pues luego tomasen su tiempo para estudiar más detalles. Pero lo que obviamente tenemos que hacer es mirar este inciso entre o sea, que son los capítulos 32 al capítulo 34 del libro de Éxodo.
Quiero mencionarlo porque nos damos cuenta de una cosa. El pecado que está obrando en el ser humano tiene mucho poder. Y voy a leer simplemente los primeros versículos del capítulo 32 para que nos hagamos una idea. Dice aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y lo que hace Aarón, o sea, realmente encuentran poca resistencia. Aarón luego les autoriza de quitarse los cerquillos de oro y ellos hacen una representación de un dios egipcio, el dios Apis, forma de becerro. Claro, no dicen que esto es Apis, sino dicen esto es una representación de Yahvé. Cuando Moisés se da cuenta de lo que está pasando, cuando él finalmente vuelve del monte y ve todo esto, queda horrorizado, porque se dan cuenta que nada más empezar esa nueva época, el pueblo ya había roto el pacto. Nos enseña algo sobre el tremendo poder del pecado en nosotros y sobre la necesidad realmente de una redención duradera, completa y perfecta. En el Antiguo Testamento los pecados del pueblo solamente podían ser cubiertos y lo que vemos aquí es un juicio severo. Dios incluso nos damos cuenta que está decidido a quitar el pueblo de Israel de por medio, de hacer lo que se llama borrón y cuenta nueva, de hacer un nuevo pueblo con Moisés. Y es ahora en ese momento cuando Moisés intercede por el pueblo y le dice, Señor, si tú haces esto, los demás pueblos se van a reír, se van a dar cuenta de que tú no has podido con ese pueblo. Bueno, son palabras muy humanas, obviamente. Y Dios escucha a Moisés. Bueno, es lo que quiere escuchar. Un hombre intercediendo por el pueblo. Y Dios, por supuesto, sigue adelante con su plan de redención. Podría haber destruido al pueblo, pero no lo hace. El plan de destrucción de Satanás, como se plasma aquí en ese arrebato de idolatría, no se lleva a cabo. Se renueva el pacto, sí, Dios castiga. Hay muchas muertes en el campamento de Israel. No será la última vez que el pueblo se levanta contra Dios, porque últimamente se levantan contra Dios, no contra las personas, pero finalmente Dios les lleva al país prometido. Por lo tanto, nos damos cuenta que en medio de esa historia tan bonita, de que como Dios hace, como Dios manda construir el tabernáculo, como Él manda eh, hacer este edificio que realmente no es de este mundo, sino representa un trozo del cielo, en medio de esto cae como un rayo la desobediencia del pueblo. Pero alrededor, como en un sándwich, tenemos la gracia divina, el plan de Dios de redención y cómo finalmente se lleva a cabo. Y esto es la buena noticia, que el libro de Éxodo no termina con la rebelión del pueblo, sino el libro de Éxodo termina con que se hizo todo según Dios lo había mandado. Entonces,
Dice el versículo 34 del último capítulo de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Esto es la buena noticia. Dios mora ahora entre su pueblo. Y en la siguiente lección, en la lección 15, vamos a hablar del libro de Levítico. Un libro muy interesante, muy mal entendido, poco leído, poco estudiado, pero con una riqueza tremenda de cosas que debemos de aprender. Así que nos vemos con la siguiente lección cuando entramos en el libro de Levítico.